¿Hay algún disfraz ahí que me puedan prestar? Qué tarea ahora, ¿no? Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Esperen que me voy a pasar. ¿Cómo andan con el calor? ¿Aguantamos bien? Ahí están mejor, porque ahí corre una brisita, ¿no? Sí, yo cuando hago así lo noto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá. La verdad que siempre, y lo digo en las muchas posibilidades que tenemos con Gustavo de poder compartir estos encuentros, que se hace difícil hablar después de Gustavo, porque en realidad desde esa historia, pero desde esa mirada sobre la historia, casi que sintetiza, sin necesidad de hablar de la actualidad, lo que hoy nos está pasando. Entonces se hace difícil. De igual manera, quiero contarles que esto que está pasando, de alguna manera es el camino que una porción enorme del pueblo argentino viene recorriendo ya hace muchos años, si se quiere, también sobre una larga historia, pero que hoy se reconfigura de otra manera, se hace mucho más necesario. Estos encuentros, con la excusa de presentar libros o dejar de presentarlos, pero estos encuentros que nos permite reconocernos, que nos permite saber que estamos en un proceso de construcción de un poder popular que tiene que consolidarse todos los días. Y si se quiere, en este año que vamos a empezar, si Dios quiere, en 48 horas, va a ser sin duda que más fuerte. Son tiempos difíciles, no hace falta que yo se los diga, casi idénticos a los tiempos en los que escribí esto de la Inquisición neoliberal, que arranca diciendo: las horas aceleran la impunidad, los minutos arrinconan a los tibios, nacerá un segundo donde se saldrá del mal sueño, pero algo deberá despertarnos hoy, ahora, en este instante. A este gobierno de los hijos predilectos de la dictadura se los combate con conciencia, organización, estrategia y coraje. ¿Son ellos o nuestros derechos? ¿Son ellos o el pueblo? No vinieron a desordenarnos la vida, vinieron a que se la entreguemos. Si pudiesen esconderse por las noches y de una patada quebrar nuestras puertas y arrastrarnos hasta el olvido, lo harían. Que nadie lo dude. Cuentan con la complicidad de los traidores y los genuflexos, cuentan con el silencio de los indiferentes. Regresaron para terminar, y con carácter de definitivo, lo que comenzaron en el 76. Jamás nos perdonarán haberles quitado su estirpe de señores. Nunca nos perdonarán la osadía de luchar para que el pobre deje de serlo. Los que se olvidaron de lo que defendieron hace 2 o 3 años, que se corran, que el pueblo, más temprano que tarde, avanza. ¿A qué vino este gobierno? Seguramente todos coincidimos, los que están allá todos coincidimos en que vinieron a aplicar un plan económico, conocido por todos, que tiene que ver con el aplicado por Martínez Dios durante la dictadura cívico-eclesiástica y civil y militar, la que aplicó el menemismo y la que estamos viviendo hoy. Es la misma. Si se quiere, hay distintos procesos en términos de cómo se lleva adelante, pero es la misma. Por tanto, a ninguno de nosotros y nosotras nos puede sorprender, o podemos decir que vamos a desconocer o que desconocemos hoy cuáles son las consecuencias y cómo termina esto. Mal. El tema es saber cuándo. Y además, tratar de evitar de que los muertos los pongamos nosotros. Pero el final está cantado. Ahora, vinieron por una tarea más profunda, por una tarea que definitivamente eche raíces para que duren, si pueden, toda otra nueva historia. El gobierno de Cambiemos, desde Macri para abajo, vino a instalar un nuevo orden social en la Argentina.
De las políticas económicas se encargan los poderes concentrados de siempre. Porque como siempre decimos, nadie con un poquito de sensatez puede creer que Duhovne, con cara de Duhovne, como dice Víctor Hugo, maneja los destinos de la economía en la Argentina. Nadie lo puede creer. Nadie puede creer que una... No voy a agregarle ningún adjetivo. Que una mujer como Gabriela Michetti pueda conducir algo. Por tanto, las definiciones económicas, tácticas y estrategias se definen en otro lado. Si de Cambiemos, desde Macri para abajo, vinieron a instalar un nuevo orden social, que no es otra cosa que la vieja y perversa lógica de la que hablaba hace un ratito Gustavo, de civilización y barbarie. Hoy entendiendo a la civilización como los dueños de las máquinas de producción, como los dueños de los medios, como los que concentran el capital, con quienes nos dicen qué está bien y qué está mal, los dueños del lenguaje, aquellos que tienen la posibilidad de construir sentido, construir prejuicio, construir nuevos valores y disvalores. Esa es la civilización de estos tiempos. Y la barbarie, hola, ¿qué tal? Aquí estamos. El campo nacional y popular en todas sus expresiones. El campo nacional y popular que es tan imbécil, que se creyó que podía vivir calefaccionado. Estos bárbaros que se creyeron que podían comprarse un celular, irse de vacaciones. Estos bárbaros que además son conducidos por estos populistas que son todos chorros. A esta barbarie han venido nuevamente a erradicarla. Si se quiere, de dos maneras. Una, a partir de quebrar todos los días y a cada instante los vínculos sociales, instalando unas nuevas lógicas de legitimación en términos de lo social. Y por supuesto, en términos de sus dirigentes y de sus liderazgos, directamente con la muletilla de la corrupción, que aclaro ahora que no me importa nada, lo tiro porque después lo voy a cerrar, para meterlos presos. Pero ese orden social requiere de que cada uno de nosotros crea que el problema es el otro, pero no cualquier otro. Acá la cuestión es que vos te la arregles como puedas. ¿Por qué? Porque todo empieza y termina en vos. Todo es resultado de tu mérito. Claro, cuando yo te instalo la idea del mérito, desaparece el Estado. Desaparece el Estado como aquel que debe garantizarte el libre ejercicio de los derechos para que vos, en todo caso, con tu mérito, puedas crecer económicamente, socialmente. Pero además el Estado también desaparece cuando a vos no podés conseguir absolutamente nada y querés ir a reclamarle. ¿A quién? A nadie, si fuiste vos. Todo empieza y termina en vos. Si te va bien, es por vos. Ahora, si te va mal, es por el negro de mierda que corta la ruta. Si te va bien es porque vos te deslomaste toda la vida. Ahora, si te va mal es o por la herencia del gobierno anterior o por todos los negros choriplaneros que no quieren trabajar. El otro aparece simplemente como esa piedra que a cada uno de nosotros y de nosotras nos permite crecer en un modelo que en verdad nos da todas las oportunidades. Ahora, claro, en ese nuevo orden social hablan del mérito, hablan de la meritocracia y hablan de creencia y no pronuncian la palabra derecho. A ninguno de ellos se le cae de la boca, a ninguno de estos funcionarios se le cae de la boca la palabra derecho. Y sí hablan de creencia, no es casualidad, no es una cuestión de pésimos oradores, que además lo son. La creencia es siempre individual. Uno puede creer en Dios y otro puede ser ateo. La creencia, la decisión de creer es individual. Hasta la decisión de creer en el otro y en la otra es individual. Luego sí, por supuesto, que por ejemplo en las religiones hay una construcción colectiva. Si uno tiene esa creencia que le da el primer paso para iniciarse. La creencia es individual. Ahora, el derecho es universal. Nos atraviesa a todos y a todas, creas lo que creas. Por ello ellos hablan de derecho, porque te siguen arrinconando a ese mundo individual, ajeno de lo que pasa en el entorno, donde el otro siempre es riesgo, el otro siempre es amenaza.
Ahora, cuando ellos hablan de creencia, la pregunta es, ¿se instala? ¿Se instala en una porción de la sociedad o no? Hay argentinos y argentinas que realmente creen que el problema son ellos y que hoy viven mal porque creyeron algo que no debían creer. A veces cuando uno quiere explicar la política, lo más fácil es llevarla a lo que sería una charla en una mesa familiar. Y yo siempre juego con esta propuesta de que imaginemos, ¿qué le pasa a ese hombre y a esa mujer que creen, y son muchos, tantos como nosotros, creo que menos, pero tantos como nosotros, que los acaban de echar del trabajo y que llega el padre y la madre a su casa y tienen que contarle a sus hijos? Entonces, lo sientan en una mesa y le dicen, hijos, miren, papá y mamá se acaban de quedar sin trabajo. ¿Saben qué? Aquello que les prometimos, las vacaciones, ahora cuando llegue el calor no van a poder ser. Ni las golosinas a la puerta de la escuela, ni aquellos regalos que les habíamos prometido porque nos quedamos sin trabajo. ¿Y saben por qué los sentamos hoy acá? Porque queremos pedirles perdón. Perdón porque nos equivocamos. Perdón porque creímos que podíamos vivir de una determinada manera como veníamos viviendo estos últimos años. Perdón porque creímos que el hijo de un obrero podía subir de un tirón las escaleras de una universidad y elegir. Porque todo se trata de la libertad, todo. Acá habló Gustavo, todo. ¿Saben qué? Perdónennos. Esa es una lógica, es una matriz de pensamiento en una charla familiar que puede darse, que sin duda que se dio. ¿Qué nos pasaría a nosotros y a nosotras en esa misma situación? Con esa misma decisión de ir a hablar con nuestros hijos, porque nos acaban de echar del trabajo. Y sería, si se quiere, las mismas palabras para arrancar. Hijos, queremos decirle que mamá y papá se quedaron sin trabajo después de tantos años. Y queremos decirle que a partir de hoy no van a estar esas vacaciones que les habíamos prometido, ni esas golosinas, ni esos pequeños regalos, ni esa manera. Pero ¿saben qué? A partir de mañana, en cuanto se ponga el sol, su papá y su mamá van a salir a la calle, se van a organizar y van a salir a recuperar un derecho que nos robaron. Nada de creencias, señores. En esas dos situaciones, donde lo único que cambia es una cuestión de lenguaje, casi que en la elección de una palabra hay una mirada de Estado, una mirada de política, una mirada como sujetos políticos y sociales que cada uno de nosotros y de nosotras somos. Pero sin embargo, sucede, insisto, y no lo hacen por casualidad. Este gobierno, cambiemos, es por sobre todo la comunicación. Comunicación que subestimamos mucho nosotros años atrás desde el campo nacional y popular. Ellos son sobre todo comunicación. Alguna vez Alberdi había dicho que gobernar era poblar. Perón dijo, gobernar es crear trabajo. Macri, cuando asumió, viajó a Tucumán a los 2 meses y dijo, gobernar es decir. De verdad, ¿eh? De hecho, le agregó, es decir la verdad. Bueno, ponele. Ahora, no es menor. ¿Por qué? Porque en verdad, el decir, cuando además tenés el 85% de las radios y los canales de televisión, el monopolio del papel en los diarios, la institucionalidad de un sector de la iglesia, de un sector del sistema educativo, que trabaja sobre un lenguaje, que trabaja sobre un relato, eso se instala. Entonces se trabaja sobre el decir. ¿Decir para qué? Para que se muera la verdad. No importa la verdad. Lo que importa es lo que cada uno de nosotros y de nosotras creamos que es verdad. Por eso, Larreta se puede permitir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pintar una pileta. Pero no pintarla adentro, dibujarla, pintarla, ponerle sillitas alrededor y la gente va y se sienta. Ahora, no tenemos que quedarnos en juzgar a quienes se sientan, sino en la cabeza de ese poder
¿Qué es lo que piensa? ¿De qué manera nos subestiman? ¿Cómo nos miran? Para entender que con el simple hecho de pintar una pileta va a haber gente que en realidad se va a sentir dentro de ella y el calor se le habrá ido. Es perverso. Ahora, ahí hay una pregunta interesante para hacernos, porque cuando queremos enfrentar este gobierno, que como decía Gustavo con toda claridad, y no solamente este gobierno, sino cada uno de esos poderes en la historia que nos han perseguido, que nos han censurado, que nos han quitado derechos, son nuestros enemigos. Terminemos de llamar adversarios a los enemigos. Adversario en un momento fue Pino, ahora ya está más adentro también. ¿No? Todos empiezan, ¿no? De a uno. Bueno, pero estos son enemigos. ¿Cómo nos miran? Porque si logramos desnudar cómo nos miran, podemos no solo saber con mayor claridad qué podemos esperar de ellos, sino además cómo enfrentarlos. También a los pocos meses de asumir Mauricio Macri, Patricia Bullrich fue. ¿La conté esa una vez? Patricia Bullrich fue a la Villa 1114 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue a hacer un operativo en narcotráfico. Llevó a todos los muñequitos de ella. Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, Metropolitana, todavía estaba la Metropolitana. Y las cámaras de televisión. Ella con el atuendo de la ocasión. Operativo contra el narcotráfico. Bien. Un hombre estaba subido a un árbol. Bien. No lo podían bajar. Estaban todas las fuerzas de seguridad. La cámara de televisión encendida. Bullrich con la cara de Bullrich. Y no podían bajar al tipo del árbol. Se le acercó a alguien y le dijo: ministra, dele plata a este. Dele plata que se bajan. Abro paréntesis. Esto lo digo yo, no lo dijo el prefecto a la ministra. Estos negritos de mierda van por el chori y por la coca. En realidad, ideas no tienen. Van por guita, ¿no? Les pagan un plan y te llenan la marcha. Bueno, dele plata que este se baja. Le dieron 50 pesos y el compañero se bajó. Agarró los 50 pesos, se fue a comprar una Coca-Cola y volvió a subir al árbol. Así nos miran. Así nos miran. Como un nene que va a un zoológico y trata de que el animal que le gusta se acerque y claro, y dale comida. Total, es un animal que va a venir ante el instinto. Es lo mismo, ¿eh? Así nos miran. ¿Cómo nos miran? Vidal en el Rotary Club. Entre los propios. Vamos. Nadie que nace pobre llega a la universidad. ¿Cómo se traduce eso? Los que vinieron en nombre de la pobreza cero. ¿Cómo se traduce esa frase de nadie que nace pobre llega a la universidad? Les propongo una traducción. Déjalos ahí. Bien pobres, bien cagaditos de hambre, bien muertitos de frío. Déjalos ahí. Porque ellos están para sostener, ser el colchón de unos pocos que se enriquecen. Porque a ver si los pobres de una vez por todas se entienden que ellos nada tienen que ver con la historia, ni la van a escribir. Que el pobre en nuestro modelo no tiene siquiera ni el derecho de desear salir de pobre. Déjalos ahí. Así nos miran. Entonces aparece Fraga y dice, a ver, que los pobres digan qué tan pobres son. Mira vos. Además de que crearon 12 millones de pobres en 3 años, que empujaron a la mitad de nuestros niños y de nuestras niñas menores de 17 años a la pobreza, ellos les tienen que explicar qué tan pobres son. Pero así nos miran. Tan sencillo como eso. Entonces,
cuando aparece esta mujer, este poder que excede al Frente Cambiemos, al gobierno, al Ejecutivo, pero que también es parte, siente miedo. Porque si bien ellos conducen a través del miedo, este poder domina a través de las emociones, de la culpa, del miedo, a través de esas emociones domina, también a veces la siente. Entonces, claro, aparece Milagro y aparecen sus miedos. Porque Milagro está presa, y ustedes lo saben tanto como yo. Milagro está presa porque no estaba permitido nada de lo que hizo. Porque Milagro, a esa vieja oligarquía jujeña, a ese viejo sistema feudal, a esos blancos que toda la vida se dedicaron a despreciar y casi a tener como siervos a los pueblos originarios del norte, Milagro les arrancó de un tirón su ropaje de señores. Y le dijo, ¿saben qué, señores dueños de la tierra? De esa tierra que era nuestra, pero nos la robaron y nos asesinaron para eso. ¿Saben qué, señores dueños de las máquinas de producción, dueños de la palabra, dueños del lenguaje, dueños de todo lo que nace y lo que muere, dueños de la vida y dueños de la muerte? ¿Saben qué? Cuando hay un gobierno, hay un Estado presente que cree en su pueblo, que ayuda a organizarlo, que le da los recursos de ese Estado, se los da en sus manos para que podamos construir un sueño colectivo. Nosotros y nosotras podemos construir escuelas, podemos construir piletas, podemos construir viviendas. ¿Saben qué? No los necesitamos más, señores de la historia. La historia la empezamos a escribir nosotros. Por eso Milagro está presa. Claro, y ahora volvieron. Volvieron y dijeron, pero paremos. Esto no es así. Pero no es así por todo lo que dijimos recién, pero además no es así. Porque a ver si entendés que sos negra, a ver si entendés que sos mujer, y a ver si entendiste que sos colla. ¿En qué parte crees que vos tenés el derecho de agarrar siquiera la pluma y una hoja para ver si la historia que querés contar, tuya y la de tu pueblo, alguien la va a repetir en el futuro? Por eso Milagro está presa, y además está presa porque es cierto, si Milagro estuviese en libertad, Morales no podría gobernar. Pero no porque Milagro sea golpista, sino precisamente porque no iban a poder avanzar con determinadas políticas, porque iba a haber resistencia. Ahora, todo esto que lo sabemos, porque lo vivimos, también tiene que, qué sé yo, convocar a preguntarnos a cada uno de nosotros y de nosotras qué pasa de este lado. Porque lo que está pasando en la Argentina, desde mi humilde punto de vista, es un problema cultural, no es un problema político. Es un problema cultural. Traidores en la historia, como bien marca siempre y nos lo recuerda Gustavo, hubo siempre. Estos procesos de avances y de retrocesos en términos de lo político, de lo social y de lo económico existieron. Es una lucha que no se termina. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la víctima se pone de pie para aplaudir al victimario. ¿Qué es lo que pasa? Que aquel que vive mal prefiere vivir mal, porque al menos desde la palabra puede sentirse parte de un mundo que no le pertenece. Hace un tiempo, una persona del barrio conocida, me la encontré y charlamos un rato y se sentó delante mío, porque ella llegó después. Y lo primero que me dijo fue, no doy más. Yo no le pregunté nada, Pago 1.800 pesos de luz, 2.000 pesos de gas, 800 pesos de agua, no doy más. Además pago alquiler. Y además el propietario no quiere hacerse cargo de nada. No llego a fin de mes, no doy más. Estaba angustiado. Yo simplemente lo escuché. Hizo una pausa y dijo, pero lo volvería a votar,
Porque esa, la tuya, no tiene que volver más. ¿Cómo puede ser? Yo me lo pregunto no porque lo vayamos a solucionar, no lo sé. Pero lo que sí sé que no nos podemos dejar de preguntar. ¿Cómo puede ser que alguien que se sienta espontáneamente, sin que nadie le pregunte nada, en una mesa frente a un sujeto, que en este caso era yo, y que diga, no doy más, estoy viviendo mal? Sin embargo, prefiero seguir viviendo mal, con tal de no votar aquella, o que no vuelva aquella, que me hizo vivir mejor. Ahora, ¿son todos tarados? No. No. ¿Qué pasa? Se instaló, o me parece a mí, ¿qué pasa? Se instaló en términos de ese poder comunicacional que construye sentido, se instaló un valor en la diferenciación. Diferenciate, después vemos. O sea, ¿quién sos? ¿Qué querés? ¿Qué podés? No, qué sé yo, no sé, esos planteos medio. ¿Qué pensás del Estado? ¿Tiene que ser quien conduzca el mercado o al revés? ¿Qué crees de la educación pública? ¿Qué crees? No, yo todo eso de la política no me meto, a mí todo eso no me gusta, pero acá no soy. Ya está. La diferenciación alcanza. Entonces nos han constituido una enorme porción de la sociedad como sujetos no pensantes, como sujetos no críticos, como sujetos de una enorme ignorancia política, a los que les basta en la relación social, les basta con decir que desprecia lo mismo que el poder desprecia. No puedo vivir como vos, en términos, digo vos, a ese poder, si se quiere, de quienes más tienen, de quienes hoy gobiernan. Yo no puedo tener lo que tenés vos. Yo no puedo rodearme de la gente que te rodeas vos. Yo no puedo vivir en los lugares donde vos vivís, ni puedo irme de vacaciones a los lugares donde vos te vas de vacaciones, ni puedo darme los gustos que vos te das. Sin embargo, puedo repetir lo que vos decís. De alguna manera. Estoy ahí. Dagoberto Gutiérrez, un guerrillero salvadoreño, alguna vez dijo que el pobre vive como pobre, duerme como pobre, se alimenta como pobre, pero piensa como rico. Y además vota como rico. Todos no, por supuesto que todos no. Ahí que hay una batalla cultural, que es, si se quiere, la gran batalla que hay que dar y profundizarla permanentemente. Porque cuando Hegel hablaba de la dialéctica del amo y el esclavo, le explicaba muy fácil. O Feynman, José Pablo Feynman, le explicaba mejor. El amo es tanto amo por su decisión de matar. Y el esclavo es tanto esclavo por su miedo a morir. Cuando el esclavo empieza a sentir en su cuerpo, en su ser, la posibilidad de matar, el amo empieza a sentir el miedo a morir y ahí se rompe esa relación. El problema que tenemos en la Argentina es cultural porque el esclavo le echa la alfombra roja al amo y se conforma con que cada tanto lo acaricie. Ahora, esa batalla cultural no se da creyendo que vamos a discutir con el vecino y vamos a tratar de explicarle que no se robaron un PBI. O vamos a tratar de explicarle que en realidad Kicillof no cobraba 2 salarios y cobraba de aerolíneas, y que en realidad Máximo Kirchner, y que las bóvedas, y que los cuadernos, y que... Esa no es la batalla cultural. Ello es ser funcional a la agenda de los medios que dominan, que instalan los temas y nosotros salimos a defenderlos. No a defender lo que ellos instalan, sino a defender a quienes defendemos. Y la batalla cultural tiene que ver con otra cosa. La batalla cultural tiene que ver, hablábamos hace un rato de la mirada del poder, tiene que ver de la mirada, con la mirada nuestra. ¿Qué vemos cuando vemos lo que vemos? No es que quiera cantar la canción de Divididos. Digo,
Yo creo que si a cualquiera de los que estamos acá le preguntamos, ¿qué ven ustedes cuando hay un muchacho metiéndose o una muchacha metiéndose dentro de un tacho de basura y revolviendo a ver qué encuentra? Y se meten literalmente, ahora que son los grandes, se meten enteros literalmente. ¿Qué vemos nosotros? Y seguramente nosotros vemos muchas cosas ahí que exceden a ese hombre o a esa mujer adentro del tacho. Por supuesto que en términos del sentimiento, del corazón, de la angustia, de la impunidad, ahí vemos a ese hombre y a esa mujer. Pero también vemos una historia, ahí vemos una sociedad, ahí vemos una responsabilidad política, una responsabilidad del Estado. ¿Qué ve un niño de 5 años cuando ve eso? Un nene de 6 años. La primera ideología que tenemos en la vida es la mirada, que me asusta y que me deja asustar. Siempre lo negro asustó, así nos educaron. Ahora, como no sabemos qué ve un niño de esa edad, debemos entonces dar esa batalla. Pero no solamente con los niños, sino de preguntarles, con aquellos que vienen con la historia de los cuadernos y qué sé yo cuántas cosas. Escúchame, ¿qué ves cuando ves a una madre tirada en el piso con 35 grados de calor, sucia, transpirada, con sus 2 hijos encima, pidiendo que le des una moneda o pidiéndole que le des un pedazo de sándwich? ¿Qué ves? ¿A una negra de mierda que no quiere trabajar? ¿O ves que hay un Estado ausente que le robó los derechos, que le robó parte de su historia, que le quebró la familia y que tuvo que salir a la calle a sobrevivir como puede? ¿Qué ves? En esa mirada, en la disputa por esa mirada está la batalla cultural. En la disputa por esa mirada. Allí está, si se quiere, no solamente una mirada de Estado, una mirada de hombre, una mirada de mujer, una mirada de sociedad. Y de este lado, ya no nos alcanza más la solidaridad. La solidaridad debe ser el gateo, el gatear de un bebé, de un niño. Pero a medida que vamos dando pasos en una sociedad desigual como la que hoy vivimos, la solidaridad que es necesaria, como es necesario que un chico o una chica para caminar primero gatee. Ahora, la solidaridad nace en el corazón y se queda en el corazón. Y en realidad también la batalla cultural tiene que ver con que eso que nace desde el corazón, que nos duele cuando sabemos que hay la mitad de nuestros niños y niñas bajo la línea de pobreza y que los vemos todos los días en la calle, eso que nace del corazón tiene que llegar a la cabeza y a la razón. Y tiene que transformarse en una convicción. Y de ese corazón, de ese sentimiento que llega a la cabeza y se transforma en convicción, tiene que salir a la calle y transformarse en un hecho político. Porque si no, también esa convicción la discuto con el imbécil traidor a la patria de Majul, o de Leuco, o de la Nata, que alguna vez, por más que algunos crean que uno como periodista quiere, o alguna vez quiere generar autocensura, alguna vez los que fabrican pobres en la Argentina tienen que ir presos simplemente con eso, como alguna vez los comunicadores y comunicadoras que encubren lo que es el genocidio moderno de estos tiempos a costa de llenarse eso los bolsillos, también deberían ir presos. No me importa nada si son periodistas o dejan de serlo. Porque entre otras cosas, si cuando investigamos, denunciamos a los genocidas militares y a los civiles responsables y los queremos a todos presos, sin ningún tipo de olvido y sin ningún tipo de perdón, también hay que sentar a los mañetos y a toda la manga de encubridores de la dictadura cívico-militar. Hay que sentarlos. Porque se resguardan en el nombre de una libertad de la prensa, de una libertad del periodismo, que no es tal. Cuando son además los principales responsables para que el periodismo cada vez tenga menos libertad. Me fui apasionado nomás, pero vuelvo.
Pero vuelvo, no me quiero ir largo, así charlamos un poco todos. Pero aquí hay una lógica, porque también quiero pararme de este lado y ver cómo nosotros nos pensamos también y entender que la razón y la verdad no siempre van de la mano y que eso está en disputa y que la verdad está en disputa. Esa verdad que ellos se instalan como que no existe. Y aceptar que el poder siempre tiene razón. Miren, se los voy a contar de esta manera. El poder siempre tiene razón porque si no tuviese razón no sería poder. No sería poder. Pero además, cuando durante el 2013, 2014, 2015 nos dijeron Cristina mató a un fiscal, Cristina firmó un tratado con el terrorismo internacional, el memorándum de Irán, se robaron todo, el candidato a la provincia de Buenos Aires, a gobernador, le decían Lamorse era responsable de un triple crimen, era narcotraficante, a Néstor Kirchner lo mató Cristina. Cuando nos dijeron todo eso, durante esos años, somos una sociedad imbécil, de mediocres que se bancan vivir con un cepo. Yo no sé cómo hacíamos la revolución por el cepo. Bien, en todo eso tenían razón. ¿Saben por qué tenían razón? Porque la instalaron como razón. ¿Era verdad? No, pero tenían razón. Si entendemos que la razón es esa posibilidad de construir en la cabeza de cada uno de nosotros y de nosotras, construir sentido, construir prejuicios, construir normas, construir lenguaje, ponerle nombre a las cosas y a partir del nombre dominarlas. Si vos lográs eso, entonces construís razón. Por tanto, ellos tenían razón. Lo que no tenían era la verdad. Y la verdad está en el campo nacional y popular, sí. La verdad está en el hombre y en la mujer que llegan a la puerta de la fábrica después de 30 años de haber trabajado y un muchacho de seguridad les dice, estás en una lista, no puedes pasar. Y no hay más explicaciones. La verdad está en una anécdota que siempre cuenta Gustavo y que yo se la robé cuando no la cuenta él antes. La verdad la tenía Evita, por muchas cosas, pero la contó una anécdota de cuando estaban dando las jubilaciones y se acerca una mujer frente a un muchacho que tenía que pedirle la documentación, la propia y la que acreditaba que había trabajado, que había sido una trabajadora, y a partir de ahí con esos papeles le podía dar la jubilación. Y resulta que cuando se sienta la señora y este muchacho le pide los papeles, dijo, no tengo. ¿Cómo? No tengo ni mis documentos, no tengo ningún papel, pero yo trabajé, pero no tengo. Y el muchacho le dice, ¿sabes qué, señora? Si usted no tiene esos papeles, yo no puedo darle nada. Y cuentan que se acerca Evita y les dice, ¿hay algún problema? Sí, que la señora vino a hacer los trámites para la jubilación y nosotros no se la podemos dar porque no tiene ningún papel. No tiene nada que certifique que trabajó. No. Entonces Evita le toma las manos a esa mujer. Le acerca las manos al rostro del joven y le dice, ¿quieres los papeles? Acá están los papeles. En la mano de esa trabajadora. Ahí está la verdad, grita Campana cuando cuenta la anécdota. Ahí está la verdad. Y la verdad está en los millones de hombres y mujeres que han construido una patria y que nos las han destruido en 3 años. Ahí está esa verdad, que es Milagro y sus piletas. Ahí está esa verdad de los trabajadores que ponen el cuerpo todos los días para resistir este modelo. Esa verdad entra en disputa todos los días contra la razón del poder. ¿Qué pasó en el 2015? La razón del poder le ganó a la verdad del campo nacional y popular, mucho más que del campo nacional y popular, que sabía que la patria se había transformado en esos últimos 12 años. Es una disputa cultural por el lenguaje, por la razón, por la verdad y por ser actores políticos y sociales que precisamente puedan discutirla todo el tiempo. Y quiero terminar diciéndoles que es un momento en que nos necesita, siempre la historia nos ha necesitado, desde el lugar en que cada uno de nosotros y nosotras esté. Pero es un momento para salir de los lugares de comodidad. Es un momento para salir de los lugares de comodidad. El año que viene nos jugamos 35 años de democracia.
Si el Frente Cambiemos, Mañeto y toda la mar en coche ganan, yo estoy convencido que nosotros vamos a vivir en un estado de sitio y que sobre todo en términos sociales y en términos de represión y de pérdida de derechos va a ser demencial, porque la derecha siempre tiene como variable la muerte del otro, no les preocupa, es lo más mínimo. Ahora, salir de los lugares de comodidad me parece humildemente que significa poder hacer el esfuerzo por madurar políticamente y entender que todo aquello de lo cual nosotros estemos convencidos, quizás no es el momento para ejecutar esa convicción. ¿Por qué digo esto, compañeros y compañeras? Porque ustedes acá en este libro van a encontrar que yo hablo de que no sirve ni la unidad boba ni la unidad romántica. Ni una unidad boba que diga, che, todos adentro con tal de ganar, ni la unidad romántica de decir, hay solamente los puros, porque aparte no hay. Estoy convencido de eso. Para quienes lean el libro, lean ese capítulo y vuelvan a leerlo en 2 años. Porque este es el momento de construir una unidad donde quizás nos cueste dormir un poquito cuando apoyemos la cabeza en la almohada. Cuando digas, ¿cómo a este lo vamos a hacer volver? Pero a este que votó al pago de los fondos buitres, a este que iba a la embajada de los Estados Unidos a hablar mal de Néstor Kirchner, a esto, miren, estamos en una etapa donde decimos, ese, ¿cuánto representa? En términos de organización territorial, en términos de organización política, en términos de votos, ¿cuánto representa? ¿4 puntos, 5 puntos? Sí. Si los tenés, podés ganar, sí. Si no los tenés, perdés, sí. Bien, tráelo. Pero es un traidor, hijo. Sí. Ganemos, después vemos. Pero el después vemos hay que laburarlo, ¿eh? Porque si no todo vale 1. Pero ¿saben por qué? Porque si no se gana en el 2019, milagro no sale más, ¿eh? Solo por milagro vale la pena detenernos a pensar que en muchas oportunidades hay que pensar una táctica que resuelva una coyuntura que nos permita definir una estrategia a futuro. Digo, y soy el primero, y no solo, usted lo sabe, que tengo la lista anotada. Que si se gana en el 19, se asume a fin de año y yo arranco el lunes en pegarle a todo y a cada uno de los, por más que sean parte de cosas. Ahora, porque ¿saben qué? Lamentablemente, la historia de un pueblo que se ha construido desde un proceso de liberación y de lucha, también se ha construido con mucha gente que 2 minutos antes hizo todo lo contrario. Ahora, hay una madurez política de entender que algunas cuestiones se van a resolver porque nuestra urgencia, nuestro límite, hoy ya no puede. Algunos no van a venir, no los quiero ni nombrar, pero el Principito de Salta no van a venir, todo eso no van a venir. Ahora, algunos otros que sí, uno los entiende como necesarios en una coyuntura, porque cuando antes se decía, y me incluyo, tal es el límite, bien, los límites se corrieron. Los límites son los 12 millones de pobres, ni uno más. Los límites es milagro, el límite es debido, el límite es los compañeros y compañeras de la Tupac que están presos y que son presos políticos. El límite es cómo están quebrando la matriz productiva y destruyendo nuestra patria. Ese es el límite. Y a partir de ahí yo estoy convencido que vamos a salir con una profunda esperanza, basada en lo que fuimos capaces de construir. A veces siempre la idea es que la esperanza está más lejos y que la esperanza, bueno, soñemos con aquello. No, ya sabemos lo que significa construir una patria, porque la hemos construido. Ya no vamos a ir como tontos viendo y vendados a ver de qué se trata. Esa patria que nos robaron, de la que habla Gustavo, que nos tienen que devolver, pero que hay que salir a buscar que nos la devuelvan. Como la justicia, que dicen la justicia tarda en llegar, hay que salir a buscarla y hay que traerla de los pelos si hace falta. Y cuando hablo de los pelos no hablo de violencia, hablo de empezar a llamar a las cosas por su nombre y de empezar a decir que
Cuando un pueblo toma la decisión de organizarse y de empezar a recorrer un camino de recuperación de su propia historia y de su propia patria, más temprano que tarde, logra recuperarlo. Y con una profunda esperanza por lo que vivimos. Y les voy a contar, y de verdad para terminar, aunque nunca deberían creerle a un periodista cuando dice que va a terminar, una anécdota y una reflexión que las cuento hasta el hartazgo. No solamente porque el espacio creativo se me está agotando, sino porque además creo profundamente que sintetizan lo que uno siente y lo que uno ha vivido. Mi esperanza está basada en que en algún momento de mi vida, no pude ni imaginar lo que sucedió a partir de 2003. Uno en los 90, cuando la política estaba muerta, cuando comunicar desde las radios comunitarias se hacía difícil, nunca se sabía cuántos estaban del otro lado, ni siquiera si había alguien del otro lado. Uno ahí andaba por los barrios y por las villas de la ciudad de Buenos Aires y de Jujuy con unos curitas tercermundistas. Y estábamos ahí, militábamos ahí, y resistíamos frente al neoliberalismo del menemismo desde ese lugar. Y teníamos muchísimas convicciones y muchísimas ideas, pero no habíamos tenido un solo instante, por lo menos en mi generación, yo tengo 45 años, no habíamos tenido un solo instante para verlas hechas realidad. Eran sueños, eran utopías, estaban allí adelante, pero nosotros íbamos y caminábamos. ¿Y qué vamos a hacer? Nadie milita por uno, ¿eh? El que milita por uno está haciendo cualquier cosa menos militar, siempre se milita por el otro o por la otra. Entonces íbamos ahí, y allí estaban los sueños. Y caminábamos y nos metíamos en un barrio como tantos argentinos y argentinas, y estábamos más convencidos de que nunca iba a poder salir de ese lugar que de lo contrario, porque no había un solo indicio. Sin embargo, íbamos y estábamos. Y ahí llegaban las ideas y llegaba la música. Entonces en esa época escuchaba una canción en un radiograbador Sharp, de un cassette que se ponía boca abajo. Escuchaba una canción que cantaba Mercedes Sosa, que decía: América Latina tiene que ir de la mano, por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas, los latinoamericanos. Uno escuchaba esa canción hablar de Latinoamérica, no la llamábamos ni patria grande, al menos yo, pero era esa Latinoamérica unida, a partir de nuestra historia, a partir de nuestros próceres. Pero era un sueño, era una canción, era la discusión entre el mate y el creernos que estábamos a punto de hacer la revolución porque entrábamos a un barrio, pero estaba allá. Miren, el día en que vi a Néstor Kirchner, a Ignacio Lula da Silva y a Hugo Chávez en Mar del Plata frente a Bush decirle no al ALCA, esa canción la volví a escuchar. Y dije, fue posible, por tanto, si lo hicimos posible una vez, lo vamos a hacer posible 2 veces, y más si es necesario. Pero además, quienes no venimos del peronismo y tenemos un profundo amor por Salvador Allende, siempre lo recordamos. Y uno recuerda, si se quiere, lo más recordado, una de las frases más recordadas de él, en un momento tan duro y tan difícil. A ese Allende, cuando ese 11 de septiembre era bombardeado por la traición, cuando el Palacio de la Moneda era llamas, cuando su vida y sus sueños estaban terminando, cuando con su vida se iba la vida de muchos y el sueño de toda esa patria que se quería unida, que se quería distinta, que tenía una mirada sobre el hombre nuevo, sobre la mujer nueva, sobre una sociedad que se piense siempre primero desde lo colectivo y lo individual como el resultado de eso. Cuando estaba entregando su vida, cuando se le acercaban los trabajadores y le decían, presidente, vamos a armar barricadas en la puerta de la fábrica, y él les decía, no porque los van a matar. Cuando su familia entraba al Palacio de la Moneda entre medio de las bombas y le decía, vámonos, y él le decía, yo me voy a quedar acá, yo voy a entregar mi vida, yo voy a morir acá, porque mi muerte le va a mostrar al mundo lo que son capaces de hacer quienes me van a matar y quienes me han traicionado. En ese momento en que su vida se estaba terminando literalmente, que la traición lo había vencido emocionalmente. En ese momento, Salvador Allende
habló por una radio y dijo: trabajadores de mi patria, más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde transitará el hombre libre. Miren, compañeros y compañeras, ¿quién iba a decir que esas alamedas de las que hablaba Allende, cuando estaba entregando su vida por el sueño de una patria grande y para todos, quién iba a decir que en ese minuto antes de morir esas palabras iban a ser realidad? Porque esas grandes alamedas que supo pronunciar Salvador Allende se abrieron en la Caracas y en la Venezuela de Chávez, se abrieron en la hermosa Bolivia revolucionaria de Evo, se abrieron en la Ecuador de Rafael Correa, se abrieron en la Argentina de Néstor y Cristina Kirchner. Esas grandes alamedas se abrieron y en esas grandes alamedas fuimos simplemente más libres. Claro que podríamos haber sido mejor. Claro que hubo errores, pero en esas grandes alamedas fuimos más libres. Y como suelo terminar siempre, digo, qué lindo sería decirle a Daniel Biglietti: vení Biglietti, cantate una canción, y estoy convencido que él cantaría A Desalambrar. De eso se trata, esa es nuestra tarea, a desalambrar, a saltar los cercos, a no tener vergüenza de lo que defendemos, porque nosotros defendemos la vida y la libertad de todo el conjunto del pueblo argentino. Gracias a todos y a todas por venir. Gracias.